Bien, y ahora me encuentro vía telefónica, porque bueno, indudablemente todos estamos en acuartelamiento y en una situación muy especial, ¿no? Trabajando desde nuestros hogares para mantener informado al pueblo de Cuba. Y tengo vía telefónica al profesor Julio Schilling, politólogo de nuestro programa Tras la Noticia. Muy buenas tardes, Julio. ¿Cómo estás tú? Encantado, querida Cari, de estar contigo en esta Semana Santa tan especial para todo el mundo cristiano. Efectivamente, Julio, tú sabes que con el tema del el coronavirus, que indudablemente es de prioridad en el orden mundial, se nos han escapado algunas informaciones de las cuales quiero hacerme eco. Por ejemplo, que Rafael Correa ha sido condenado ante la Corte Nacional de Justicia y fue sentenciado a 8 años de prisión en un caso de corrupción donde ya indudablemente Jorge Glass, quien fuera entonces vicepresidente, está en prisión por otro caso de corrupción y ellos eran los que comandaban la organización. ¿Qué interpretación tienes tú de este tipo de justicia? Porque también acompañado va la inhabilitación por 25 años, lo cual tú sabes que los pueblos latinoamericanos carecen de buena memoria. ¿Qué tú crees? Mira, Cari, esto es evidencia de que hay más probabilidad que en Cuba caiga la nieve a encontrar un comunista que no sea corrupto. Y Rafael Correa, igual que Lula da Silva, igual que la justicia en Cuba, pues llegará con Raúl Castro y tantas otras familias de esa élite que utilizan la ideología y al final operan como una mafia que se roban el patrimonio nacional. En el caso de Correa hay que aplaudir y esta es otra gran victoria para la democracia y el mundo libre. Bien, Julio, tengo que pasar una breve pausa. Te pido de Perfecto. favor que te quedes en línea y regresamos con nuestra segunda media hora de Tras la Noticia. Tras la noticia, con Cari Roque. Qué bueno que están de regreso en nuestra segunda media hora de Tras la Noticia, donde me encuentro pues charlando y cambiando impresiones con el politólogo Julio Schilling. Julio, indudablemente, Correa no va a cumplir esta sentencia, él está viviendo la dulce vida en Bélgica, pero esto manda una clara señal, quizás a otros dictadores corruptos de la región. Y me refiero más que todo a la inhabilitación para volver a ocupar un cargo público. ¿Cómo lo ves tú? Mira, Ecuador, o sea, lo que ha ocurrido en Ecuador y el caso de Ecuador en general, pues es sin duda una buena señal, igual que el caso de Bolivia, porque ambos países representaban parte, o sea, manifestaciones de este nuevo modelo dictatorial que también vemos, por ejemplo, aún en el poder en Venezuela y en Nicaragua, por ejemplo. Y en cambio, ¿qué pasó en Ecuador? Bueno, hay que, entre esta celebración de la democracia y la libertad, hay que señalar al presidente Lenín Moreno, que hay que recordar que Lenín Moreno fue el delfín que Rafael Correa pensó que iba a ser una extensión de su mandato dictatorial, que iba a servir sus intereses, y esta es la forma en que este nuevo modelo dictatorial pues estaba supuesto a funcionar, ¿no es verdad? Igual que en Brasil, pero el tiro le salió por la culata gracias a el liderazgo del presidente Lenín Moreno, que no le siguió el juego a Rafael Correa, todo lo contrario, decidió ayudar a que Ecuador volviera a la senda de tener un Estado de Derecho y que se convirtiera nuevamente en una democracia que se había distanciado de esa realidad. Entonces, la justicia ha funcionado. Aquí vemos el paralelismo, por ejemplo, con Brasil. Lo mismo, el proyecto de Lula da Silva era
pues la continuidad de poder seguir en este modelo dictatorial que da una apariencia de democracia. Bueno, el tiro también ahí le salió por la culata, porque en el caso de Brasil no fueron penetradas las Fuerzas Armadas y la rama judicial mantuvo una postura valiente y autónoma al presentar los cargos necesarios contra Lula da Silva y otros malhechores. Bueno, lo mismo ha ocurrido en Rafael Correa. Y está perfectamente clara, Cari, en señalar los mensajes que lo que esto representa para otros modelos dictatoriales que piensan que la impunidad los va a acompañar siempre. Hay algo que me llama la atención y quiero comentar contigo, y es esta declaración del presidente en funciones, reconocido, ¿no?, por todo el mundo entero, Juan Guaidó, que pide la cooperación de agencias de inteligencia de Estados Unidos. Y esto consiste en que en épocas de Hugo Chávez, la DEA fue desplazada total y absolutamente de Venezuela. El presidente de Venezuela, Juan Guaidó, anunció la creación de una comisión que buscará retomar la cooperación con agencias internacionales, entre otras la DEA, una acción para presionar más aún al régimen de Nicolás Maduro y calificado por la justicia de Estados Unidos como un narcoestado. ¿Hasta dónde esta medida logra presionar más a Nicolás Maduro para ver si suelta el poder, y hasta dónde podrá implementarla Juan Guaidó, que indudablemente no tiene el apoyo del anillo de los militares que apoyan a Nicolás Maduro? Cari, la solución a este problema, este gran problema, que es un problema del socialismo continental, va más allá del presidente interino Juan Guaidó. O sea, nosotros en numerosos programas siempre aludimos que la seguridad nacional de las democracias estaba en juego, que el factor del narcotráfico, con eso solo sobraban las razones para tomar una medida contra una de las bases principales del narcotráfico, que es Venezuela. Y digo bases porque, de nuevo, el narcoestado que es la dictadura venezolana no fuera posible sin la dictadura castrocomunista. O sea, esto hay que entenderlo claro. Entonces, si los que mandan en Venezuela están en Cuba, pues naturalmente esto es un problema también para el castrocomunismo, y estamos viendo los movimientos que se debe de haber. La presencia militar estadounidense, porque esto de nuevo es una cuestión de seguridad nacional, para interceptar, para recibir los señalamientos de lo que ya los satélites estadounidenses están informando acerca del transporte de la droga que va por Venezuela, con los carteles de México, para entrar a los Estados Unidos. Podemos decir que tienen sus días contados. Y sin lugar a duda, que el dictador Maduro tiene razones de sobra para estar preocupado, igual que el cartel de La Habana, que es al final del día, y esto de nuevo, la evidencia sobra que desde la década de los 60, Cuba comunista tenía de una mano u otra conocimiento y participación que fue avanzando en la década de los 70 y por supuesto en los 80 en el narcotráfico. Así que es muy, muy loable del presidente interino Juan Guaidó que tome estos pasos, pero esto va a ocurrir con o sin él. En otras palabras, cualquier llamado a sentarse nuevamente en la mesa de la coexistencia, de la negociación,
como buscar una salida al problema venezolano no tiene ya ningún sentido en lo más mínimo. Esto es una cuestión de seguridad nacional para la democracia y la libertad en el continente, que repito, va más allá de lo que pueda decir una figura o un partido en Venezuela en este momento. Quiero comentar contigo porque indudablemente la decisión tomada por López Obrador de llevar a México para combatir el coronavirus, que él pensó en un principio que la mejor forma de combatirlo era con besos y abrazos, pues bueno, su partido Morena ha recibido fuertes críticas e incluso hay observadores que han puesto sobre la mesa esta decisión de contratar médicos cubanos como que pone en peligro la parte del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, puesto que Estados Unidos indudablemente no le quita el dedo a la situación de la trata de médicos en Cuba. Esto lo ha hecho a él rectificar y decir que llegarán y llegaron a la isla, pero sin prestar servicios a la población. Eso dijo la Secretaría de Relaciones Exteriores. En momentos en que Cuba está falta de recursos médicos, de médicos que son enfermeros y estudiantes, ¿cómo tú evalúas la situación de López Obrador y su partido Morena, que trató primero a través de gobernaturas de llevar adelante la contratación de médicos a través de el régimen castrista, pero que tuvo un rechazo muy fuerte por parte de la clase médica cubana? Mira, Cari, al presidente López Obrador le sobra los apegos ideológicos para querer alimentar el socialismo continental y salvar y prestar toda ayuda al castrocomunismo. De eso no cabe ninguna duda. Pero aquí también vemos un ejemplo de un gran jonrón a favor de la democracia que metió el presidente Trump con el acuerdo nuevo entre los Estados Unidos, México y Canadá, porque el acuerdo antiguo contenía fisuras tan extremas que permitía que empresas chinas y empresas estatales castristas se beneficiaran de esos acuerdos por medio de tener pequeñas entradas por sus negocios en México. Entonces, precisamente todo eso se vino abajo primero porque una de las condiciones del acuerdo es que no se pueden violar leyes laborales. Una de las primeras, en otras palabras, para proteger a la clase obrera estadounidense, canadiense y mexicana, pues no se puede violar leyes laborales. Ese es el primer punto y no es ningún secreto que los médicos que van bajo el banderín castrista a cualquier país, pues están en violación de acuerdos de la Organización Internacional del Trabajo. De manera que ya de entrada estarían en violación del acuerdo con México y los Estados Unidos de parte de México. Y esto es un acuerdo que le viene muy bien a la clase obrera de los tres países. Así que, sin lugar a duda, esto le cerró las puertas al exigir también que el 70% de la mercancía que se produce en cualquiera de los tres países tiene que ser producido en esos países y de acuerdo a leyes uniformes de respeto a los trabajadores. Entonces, esto es una gran victoria que le cierra la puerta a este intento desesperado del castrocomunismo de buscar recursos, moneda dura, para sustentarse en el poder. Entonces, pues el presidente López Obrador se ha visto con las manos atadas, pese a sus deseos de poder ayudar a la dictadura cubana, está muy limitada por intereses mayores
en su país económicos y sociales. Ahora, regresando al tema de Venezuela, que lo estábamos tratando, ¿no? Y salté de pronto a esta noticia porque indudablemente, vamos, que Cuba esté pasando por esta situación y se aprovechen, ¿no? Para especular con médicos cubanos en el exterior, es una cosa muy lamentable. No estamos en contra de que los médicos cubanos actuaran en el exterior si fueran pagados correctamente, si fueran recompensados y de forma independiente, pudieran hacerlo porque lo hacen los médicos en Estados Unidos, en cualquier parte del mundo. Ahora bien, en Cuba la situación es distinta, como todos sabemos. Pero tocante el tema de esta idea de Guaidó, de regresar a la DEA, de conformar este equipo de trabajo de experimentados agentes de la inteligencia, vemos que el Tribunal de Apelaciones de Nueva York confirmó la sentencia a 18 años de prisión por narcotráfico para los sobrinos de Maduro. ¿Hasta dónde esto pone énfasis en esta medida tomada por Juan Guaidó y hasta dónde el gobierno norteamericano va a llevar adelante una clara decisión de ayudarlo en este empeño? Cari, mira, la figura de Juan Guaidó es muy importante, sin lugar a duda, o sea, tiene una representación como presidente interino, pero bajo ninguna posibilidad se va a poner número uno, la seguridad nacional de los Estados Unidos en sus manos, ni tampoco la libertad de Venezuela se debe de poner en sus manos. En otras palabras, la participación de la dictadura en Venezuela en el narcotráfico, con centenares de toneladas de droga que exporta hacia los Estados Unidos, es inaceptable para ningún país y mucho menos para un país que está siendo asediado por drogas que vienen también donde China ha sido un partícipe activo y todo, pues estamos conscientes del mal que China comunista le ha hecho al mundo con este virus que originó en sus laboratorios. Entonces, pues es consecuente que los Estados Unidos, por medio de la fiscalización y evitar que las drogas entren a sus países, incluyendo esas drogas, y por la participación que le toca y que tiene Venezuela en estos momentos, pues eso es una operación que se va a hacer con o sin Juan Guaidó. Y es saludable que él pues toma en representación de esa Venezuela libre, digna y que con aspiraciones democráticas, pues que entienda de que esto es un problema, el problema de Venezuela es un problema internacional, la solución tiene que también ser internacional y debe de estar dando la bienvenida a la celebración que al fin estamos viendo un movimiento claro que sí podría traer la libertad a Venezuela. A propósito de lo que estabas hablando, ¿no? Y del despliegue que ha habido para elaborar esta estrategia de interferir con el narcotráfico, que indudablemente ha sido un despliegue muy grande, hemos visto un bajo perfil en aliados de Venezuela, a excepción de Cuba, que protestó en defender a Nicolás Maduro y a su grupo de poder. Hay temor en el grupo de Sao Paulo, hay temor de otros gobernantes que son autoritarios, como por ejemplo el señor Ortega y la señora Murillo, de los cuales no se sabe nada desde que empezó la crisis del coronavirus. Cari, detrás de la exposición que estás haciendo está el factor que siempre nosotros hemos querido señalar
y por supuesto los enemigos de la libertad han querido obstaculizar, y eso es que esto es un problema entre numerosos actores. El mal es numeroso, son numerosos actores, la solución también tiene que ser de esa forma. Entonces, al final del día, Cuba comunista ha sido el centro de mando, el quien rescató el comunismo internacional tras la caída del comunismo soviético, y ha sido quien ha estado dando todas las órdenes. Entonces, en estos momentos, pues por supuesto que la dictadura en Nicaragua tiene que estar sumamente preocupada por la parte que le toca en ese negocio ilícito, y que no piense, Cari, ni Cuba comunista ni la dictadura de Ortega en Nicaragua, que esto ha escapado de los radares de inteligencia de los Estados Unidos, de la participación que ellos tienen. O sea, el hecho de que no en estos momentos no se esté pronunciando o no parezca ninguna medida contra ellos en este momento, no quiere decir que no están en sus radares, y no quiere decir que tienen razones de sobra para estar alarmados. Y lo digo no solo por supuesto, la pérdida que es el botín que ha sido Venezuela a través de todos estos años, sino por la propia existencia de esos regímenes que sin lugar a duda está un vínculo que no pueden deshacerse. En otras palabras, ellos no pueden deshacer esta relación entrelazada tan íntimamente de un día a la noche. Eso no es posible. Entonces, cuando los Estados Unidos, la DEA y otras democracias de Brasil en este momento no se habla, pero tú puedes tener la completa seguridad que la inteligencia brasileña está aportando por su presencia en la frontera, está cooperando con la inteligencia norteamericana, igual que la inteligencia de Israel. Así que esto está cogiendo el curso que, gracias a Dios, tiene que coger para defender la libertad y el orden público en el hemisferio occidental. Y pues por supuesto, Ortega va a estar con un silencio, un mutismo absoluto, para tratar de imaginarse de que no se van a dar cuenta que él existe y que tiene nada que ver en esto, porque lo tiene. Ahora, regresando al tema del coronavirus y la situación que atraviesa Cuba, lo difícil que es conocer datos, estadísticas. Hemos visto ya poblados completamente aislados. Conversaba yo con el doctor Jorge Martínez diciéndome que las medidas que están tomando ahora en Cuba llegan muy tarde porque debieron haberse tomado a tiempo. Y en esto pues hay muchos cuestionamientos con la función verdaderamente eficaz del director de la Organización Mundial de la Salud, el cual pues ha sido acusado de mentir sobre el brote de coronavirus, y precisamente el representante de esa organización en Cuba ha elogiado al gobierno de los Castro para hacerle frente al COVID-19 y mantener informada a la población. Esto lo dijo el doctor José Moya, el cual se ha deshecho en halago para el régimen de La Habana. Recordemos que la Organización Panamericana de la Salud, que lo hemos conversado muchas veces, pues ha sido un brazo muy fuerte para ser parte, ¿no?, de estos tratados médicos en que Cuba pues indudablemente extorsiona económicamente a los galenos cubanos. El director general, Tedros Ghebreyesus, ha sido acusado por el gobierno norteamericano y varios medios de prensa internacional de ayudar a China y mentir sobre la información sobre la pandemia mundial que ha provocado todo esto. Y ahora Moya habla de las magníficas condiciones
en que Cuba lleva adelante el sistema de salud para combatir, y habló de la extraordinaria labor desarrollada por el Instituto de Medicina Tropical Pedro Curí, al cual calificó como un centro de referencia no solo en Cuba, sino a nivel internacional. Dame tu criterio. Mi querida Cari, mira, la Organización Mundial de la Salud en estos momentos, y la verdad es que desde hace tiempo, esto debe haber sido el caso, pues goza de un desprestigio tremendo. Espero ver en algún momento algunos oficiales procesados criminalmente por causar tantas muertes que se podían haber evitado por la negligencia crasa y descarada de la Organización Mundial de la Salud. Entonces, que su designado en Cuba, o sea, el designado de la Organización Mundial de la Salud en Cuba, una organización, como tú bien señalas, que ha sido cómplice activo en el neoesclavismo que estamos viendo en el pleno siglo XXI de la clase obrera médica cubana, cómplice activo, promotor de ese tipo de neoesclavismo. Espero que en una Cuba libre ver acción criminal contra alguna de estas personas que se responsabilizaron en eso. Entonces, ¿de qué nos puede extrañar? Al contrario, si el representante de la Organización Mundial de la Salud en Cuba fuera a decir la verdad de que es un desastre las medidas que se han tomado, irresponsable totalmente, del hecho de que estén mandando los médicos cubanos al exterior para buscar dólares para la dictadura, cuando en Cuba la cantidad de médicos que va a hacer falta, tomando en cuenta las condiciones pésimas y condiciones de otro siglo. Esta enfermedad podría haber sido, esta pandemia, de nuevo, de China comunista, podría haber sido mucho peor, si no por la tecnología de cual goza el mundo libre. O sea, ¿cómo estamos operando nosotros? O sea, hay servicios de comidas que te lo traen a la casa, te traen la medicina a la casa, servicios que puedes atender con los médicos por teléfono, por internet. O sea, hay toda una red de infraestructura tecnológica que apoya precisamente las medidas necesarias de distanciamiento para pasar esta tormenta. Ok, muchísimas gracias a Julio Schilling por haber estado con nosotros en la tarde de hoy. Esto es todo en nuestro programa Tras la Noticia, agradeciendo a Danilo Fuentes Cortés la asistencia técnica y a Miguel Sánchez en la producción. Los dejo con el boletín de noticias y las noticias como son. Que tengan todos muy buenas tardes.